Bienvenidos a EduClases, tu espacio, tu lugar seguro para poder estudiar y aprender. Hoy continuaremos el capítulo de Introducción de funciones y veremos lo que es el dominio y rango, más enfocado a cómo entender y cómo calcular los dominios de una función. En primera instancia, vamos a retomar lo que era un dominio, ¿ok? Y un rango. El dominio son todos los elementos que pueden pertenecer a un conjunto de entrada de cualquier función. Es decir, yo puedo pensar el dominio como todos los elementos que a mí se me ocurran colocarle a la función. El 1, el 2, el 3, el 4. Y en estricto rigor, uno siempre piensa en cualquier número real. Recuerden que cuando hablamos de un número real, hablamos de funciones racionales, funciones irracionales y entre todos los números que se puedan imaginar. No exploramos, obviamente, los números imaginarios, pero es importante destacar que solamente consideramos los números reales. Por otro lado, el rango son todos los números que dependen de estos elementos. ¿Okay? El número 1 va a dar un valor, mejor dicho, con un número en particular. No necesariamente tiene que ser el 1, puede ser un número A, el 2 con otro número B, el 3 con otro número C, y así sucesivamente. ¿Okay? Pero esto parece ser muy fácil porque uno podría pensar, bueno, yo podría introducir cualquier número o cualquier elemento a mis funciones, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque todas las funciones, bueno, no todas, en algunas instancias, algunas funciones tienen lo que conocemos como restricciones. En estricto rigor, normalmente en un curso de cálculo se ven tres tipos de restricciones. La restricción racional, la restricción radical y la restricción logarítmica. Hoy exploraremos lo que sería cómo entender estas tres restricciones, cómo identificarlas, y en el próximo video vamos a estar resolviendo ejercicios bien variados donde hay restricciones racionales, radicales y restricciones logarítmicas. Uno podría hasta pensar que hay un cuarto tipo de restricción, que son restricciones combinadas utilizando todas estas. También desarrollaremos algunos ejercicios en donde exploremos esto. Vamos a ir paso a paso. Exploremos lo que sería una restricción racional. En una restricción racional, ¿qué es una ración? Bueno, piénsalo como si fuese una división. Vamos a utilizar el modelo general. F de x es igual a entre x. El a, por supuesto, tienes que saber que es cualquier número real, es una constante. Puede ser cualquier número, de hecho, hasta podría ser una variable. En una restricción racional, cuando vemos una división, en realidad no nos importa tanto el numerador. El numerador es completamente irrelevante para mí. El que sí afecta es el denominador, el x. ¿Por qué? Vamos a hacer la siguiente analogía. Supongamos que tú tienes 4 niños y tienes 8 galletas. Bien, supongamos que si yo te digo a ti, quiero repartir 8 galletas con 4 niños. Intuitivamente, tú podrías decir que cada niño le tocaría 2 galletas. 2 galletas por niño, en teoría. Y eso es lo lógico. Fíjate que no me importó mucho el numerador. Lo que importa es el denominador. Cambiemos un poco las cosas. Digamos que yo tengo 0 galletas para repartir a 4 niños. ¿Cuántas galletas le toca a cada niño? Ninguna. 0 galletas por niño. Porque no hay galletas para repartir. Cambiemos un poco las cosas. Ahora hagámoslo al revés. Si yo tengo
8 galletas para repartir a 0 niños, ¿qué podrías responder? Sería difícil responder algo, porque se supone que tengo que repartir estas galletas, pero a 0 niños. La respuesta no es tan sencilla de hacer, ¿ok? Esto lo que nos genera es una imposibilidad, un error matemático, si lo quieres pensar así. Es un error matemático. Entonces, ¿qué es importante destacar acá? Fíjate que en estos dos casos, lo que sucedió en el numerador fue irrelevante. Lo que fue relevante fue en el denominador. Por lo tanto, en una restricción racional, siempre debemos fijarnos en el denominador y cuando calculemos el dominio de una función racional, tendremos que plantear que sean con restricción a que el denominador sea distinto de 0. Porque ya vimos qué pasaría si fuese igual a 0. No se puede resolver. Es decir, pongamos un ejemplo un poco sencillo. F de x es igual a 5 dividido entre x menos 1. ¿Cuál sería el dominio en este caso? Acá el dominio de la función. Vamos a utilizar un poco de formalidad matemática a continuación. Todo lo que acabo de decir lo voy a reducir a esto. X pertenece a los números reales, tal que este X pertenece a los números reales. ¿Qué significa exactamente? Significa que la función puedes introducirle cualquier número real. Era lo que te decía anteriormente. El dominio, la idea es que uno piense que uno puede poner todos los números que tú quieras a la X, pero hay una restricción, la restricción del denominador. Resulta ser que el denominador tiene que ser distinto de 0. Esta parte de acá es la que a nosotros nos interesa y es la que vamos a tratar de resolver. Uno, de manera aparte, va a calcular esto. Es decir, va a decir x menos 1 es igual a 0. ¿Y qué hace acá? Esto es una ecuación muy sencilla para resolver. Y uno dice que x es igual a 1. ¿Qué significa este x igual a 1? Porque es importante que entiendas qué significa este x igual a 1. Significa que si uno sustituye la función x con un 1, se nos indetermina la función. ¿No lo crees? Probémoslo. Vamos a resolverlo por acá. Si yo sustituyo f de 1, eso sería 5 dividido entre 1 menos 1. 1 menos 1 sería 0. ¿Y cuánto sería 5 entre 0? Un error matemático. Por lo tanto, hemos determinado correctamente este dominio. Por lo tanto, ¿cuál es mi respuesta final? El dominio de la función son todos los reales menos el número 1, porque fue mi restricción obtenida. ¿Okay? Es decir, yo puedo introducirle a esta función todos los números que yo quiera, excepto el 1. Eso significa todos los reales. Espero que haya quedado claro. Sin embargo, en el posterior video vamos a estar realizando bastantes ejercicios de una restricción racional. Avancemos al siguiente. Una restricción radical. Radical viene de raíces. Por lo tanto, f de x es igual a una raíz cuadrada de x. Desde la primaria siempre nos enseñan que hay un tema bien importante con las raíces. Por ejemplo, si yo trato de obtener raíz cuadrada de 4 y si yo trato de obtener raíz cuadrada de menos 4, ¿qué va a ocurrir?
Resulta ser que la raíz cuadrada de 4, uno tiene que pensar dos números que sean iguales, ojo ahí, iguales, cuando me refiero a iguales, me refiero a que sean del mismo signo. Dos números que sean iguales, que se multipliquen y den el valor de lo que está dentro de la raíz, en este caso 4. ¿Cuál podría ser ese número? El 2. Y de hecho, si vamos, podría ser el 2 o el menos 2. Porque 2 por 2 es 4. Y menos 2 por menos 2 es 4. Así que funciona cualquiera de estos valores. Pero pensemos un momento en el menos 4. ¿Cuál podría ser este resultado? Este resultado nos genera un error matemático si hablamos, por supuesto, en el conjunto de los números reales. Porque si habláramos en el conjunto de los números imaginarios, quizás las cosas cambien, pero no es competencia en este video. Entonces, la raíz cuadrada de menos 4 es un error matemático, por lo tanto es una restricción. Entonces, ¿qué es importante en una raíz? En una raíz es importante que no existan números negativos. ¿Cómo yo puedo expresar lo que te acabo de decir? Es decir, el dominio de la función es que x pertenezca a los números reales tal que. Lo que te acabo de decir es que lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, o 0 podría ser, porque la raíz de 0 sí existe. Por lo tanto, yo te podría decir lo siguiente. Yo te podría decir que x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque x mayor o igual a 0 refiere a todos los números positivos, incluyendo el 0. Y es lo que te acabo de decir. El dominio de una función radical es que siempre sea mayor que 0. ¿Esto cómo se traduce en un lenguaje de intervalos? El dominio de la función va desde el 0 hasta el infinito. Acá estamos incluyendo todos los números positivos, incluyendo el 0. Es decir, yo le estoy diciendo a esta función, yo puedo calcular f de 2, que eso es raíz cuadrada de 2, que no tengo ni idea de cuánto es. Uno lo puede meter en la calculadora y obtenerlo. Puedo calcular f de 3, que eso es raíz de 3. Eso es f de 4, que ya lo hicimos, que es raíz cuadrada de 4. Y eso es 2. F de 5. Y así sucesivamente. En futuros videos vamos a hacer ejercicios de restricciones radicales un poco más elaborados y difíciles que este. Avancemos a la tercera y última tipo de restricción. Las restricciones logarítmicas. Las restricciones logarítmicas se parecen mucho a las restricciones de raíces, pero con una ligera diferencia. Cuando nosotros tenemos una función logarítmica, ya sea una función logaritmo natural o logaritmo en base a un número, voy a utilizar la que normalmente se utiliza en ejercicios de cálculo, que es la función logaritmo natural. Logaritmo natural de una función de x. ¿Cuál es la restricción de una función logarítmica? Es que tiene que ser los números positivos. Es decir, las funciones logarítmicas solamente se pueden calcular los números positivos y no puede incluir al 0. A diferencia de las raíces, no existe el logaritmo natural de 0. Por ejemplo, no existe el logaritmo natural de menos 1, no existe el logaritmo natural de menos 2, y así sucesivamente. Pero sí existe el logaritmo natural de 0,5, logaritmo natural de 1, logaritmo natural de 3, y así sucesivamente. ¿Cómo traduzco yo lo que te acabo de decir? Es bastante sencillo. El dominio de una función es que x pertenezca a los números reales. Si te das cuenta, siempre coloco esta pequeña formalidad. Y esto es una formalidad que viene muy bien, porque de alguna u otra forma hace ver el ejercicio un poco elegante y hace sentido a decir que yo puedo introducir al valor x cualquier número, el que se me ocurra. Pero hay restricciones, tal que el x sea mayor que 0. Ojo que estoy diciendo x mayor que 0, no mayor igual. No es lo mismo. Por lo tanto, el dominio de esta función son
desde el 0 hasta el infinito positivo. Acá estoy incluyendo todos los números positivos, excluyendo al 0. En futuros videos, por supuesto, haremos unos cuantos ejercicios de restricciones logarítmicas para que puedas entender cómo funciona esto. Así que quédate para el próximo video para ver cómo se pueden calcular distintos ejercicios con cada tipo de restricciones y haré también un video donde podremos ver algunas restricciones combinadas. Nos vemos en el próximo video.